Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana 41, este es el día 2, martes de español, y para esta semana vamos a hablar de cómo interpretar nuestros referentes fotográficos. Entonces la idea es que podamos compartir las imágenes desde donde pintamos y que les podamos decir cuáles son las decisiones que tomamos desde esas imágenes para que se puedan traducir esas fotos en decisiones pintadas. Entonces, eso requiere un pocotonón de interpretación. Vamos a hablar de eso esta semana. Bueno, listo, comenzamos. Este es el segundo día de nuestra semana de interpretando nuestros referentes. Lo que vamos a hacer durante esta semana es mirar los referentes fotográficos que estamos usando para la ejecución de nuestra pintura y vamos a ver cómo es que los estamos utilizando, o sea, el carácter que tienen esos referentes a la hora de ponerlos en uso cuando queremos interpretar información en pintura. Creo que esa palabra es la más importante durante esta semana. Interpretar. Ayer decía a manera de introducción cómo muchas veces se demoniza el hecho de utilizar referentes fotográficos y para mí eso no tiene ningún sentido. Y yo ayer comentaba que profesionalmente, como ilustrador, como una persona que se graduó como ilustrador de la universidad y que trabajé durante un pocotonón de años después de eso 100% como ilustrador, pues para mí tener referentes, y en particular referentes fotográficos, era una necesidad. O sea, para mí eso era parte de las herramientas que yo tenía para ejecutar una imagen, para hacer un trabajo. O sea, era tan importante como los materiales que yo utilizaba. Entonces, incluso en el taller de ilustración que yo trabajé durante años, teníamos una persona específicamente, esa era su función, un asistente, que lo que hacía era conseguir revistas, porque en esa época, esto fue hace más de 20 años, pues el internet no era como tan ubicuo en donde uno podría conseguir como imágenes de referencia así de fácil. Entonces lo que hacía el trabajo era estar suscrito a un montonón de revistas y la función de ella era mirar las revistas y archivarlas dentro de distintas categorías. Entonces, por ejemplo, quizás suena súper arbitrario, pero este era el tipo de trabajo que nosotros teníamos. Entonces decían, hay un personaje, el personaje, digamos, de esta propaganda, porque nosotros hacíamos mucho arte para propagandas, para la preproducción de propagandas. Este personaje se parece, digamos, a Tom Hanks. Entonces, literalmente, teníamos todo un folder de Tom Hanks. Y entonces teníamos que sacar ese folder para, pues, tener como todas esas imágenes de referente de este personaje famoso, porque digamos que ellos siempre trataban de que fueran como arquetipos, de que en las propagandas hubiera como un arquetipo, o sea, y que uno lo pudiera asociar con una celebridad. Entonces ya teníamos nuestro personaje y digamos está en la Costa Azul, entonces teníamos que ir a nuestro archivo y buscar Costa Azul y cómo era la arquitectura de la Costa Azul en Francia. Y está en un yate, entonces teníamos en medios de transporte, en los archivos de medios de transporte teníamos yates y ahí podíamos buscar un montón de yates. Entonces ese archivo para nosotros era fundamental, o sea, yo no sé si teníamos un archivo visual así universal, pero era enorme y podíamos salir de nuestros problemas de una manera muy eficiente, con certeza, con un grado altísimo de certeza, porque sabíamos que dentro de esos archivos visuales teníamos un montón de información. Y obviamente quizás no teníamos el yate perfecto para la secuencia así perfecta que querían para el comercial, pero pues teníamos suficiente información de cómo era el tipo de yate que seguramente querían para que nosotros ya a través de dibujo pudiéramos como manipular formas. Entonces, dentro de mi carrera, a lo que voy, era esencial, era una cosa fundamental. Ahora, hay gente que es prodigiosa, que tiene una memoria visual absurda, o sea, de otro planeta, y esas personas no necesariamente están sujetas a utilizar referentes. A esas personas les gusta acceder a la información visual que ya tienen en su cabeza, esa memoria visual, y después pues manipulan todas esas formas y al final pueden tener unos resultados impresionantes cuando configuran todo eso en una ilustración, en una imagen. Ese no es mi caso, yo tengo que ver cosas y eventualmente voy generando como un pequeño repertorio de claves visuales que tengo ahí para ciertos objetos, animales, etcétera, pero yo normalmente tengo que ver algo, tengo que tener un estímulo visual para después decir, listo, ya entiendo más o menos cómo dibujarlo o reconozco las formas que lo componen para poder traducirlo a dibujo. Todo esto se los digo para reafirmar esta idea de que
para mí tener un referente fotográfico era una necesidad a la hora de tratar de resolver un trabajo. De eso dependía de que nosotros pudiéramos hacer un trabajo de satisfacción eficientemente. Entonces, desafortunadamente, muchas veces desde el purismo que es inherente al trabajar del natural, digamos, a las dinámicas que están construidas sobre el trabajo que es fiel a la naturaleza, a la observación directa de la naturaleza, pues muchas veces se demoniza el hecho de usar una fotografía y se hace con base en el argumento de que en la fotografía pues no pueden existir toda la gran variedad de estímulos que existe cuando el ser humano está presenciando la naturaleza. Eso para mí es de las afirmaciones más obvias que se pueden hacer porque pues claro, o sea, si todos nuestros sentidos están puestos in situ y están trabajando para darnos un conjunto de información que después nosotros tenemos que, digamos, desglosar e interpretar en pintura, pues eso obviamente es muchísimo más rico y enriquecedor seguramente que el trabajar de una fotografía, que una fotografía simplemente es un objeto que denota la forma como otro objeto interpreta la naturaleza. La imagen que proviene de una fotografía es un set de variables, es un poco de información que nos está hablando más es de cómo un lente en particular y un cuerpo de una cámara en particular, ya sea una cámara DSLR o ya sea una cámara de un celular, están interpretando lo que están viendo a través de ese lente. Pero hay una infinidad de variables que en últimas deciden la manera como esa imagen fotográfica se va a ver presentada ante nosotros. Entonces conceptos como la profundidad de campo, la distorsión, el contraste, el color, todas esas cosas van a ser decididas por ese objeto que es una cámara. Entonces, yo soy plenamente consciente de que cuando trabajamos desde una fotografía, lo que estamos realmente haciendo es trabajando desde la interpretación que nos otorga esa cámara. Al final es una versión muy reducida o más bien digamos editada de toda la información que podemos presenciar cuando estamos de nuevo ahí enfrente de la naturaleza, cuando sentimos a que se siente algo, a que huele algo, cuando sentimos el esfuerzo físico después de horas de estar tratando de pintar algo del natural, cuando a través de nuestra visión tenemos que elegir y entender por qué estamos eligiendo, qué es lo que nos conmueve, qué es lo que nos llama la atención. Eso solo pasa cuando estamos en una condición donde estamos trabajando del natural. Ahora, habiendo aceptado y celebrado todos los beneficios y todas las cosas maravillosas que hacen parte del trabajar del natural y habiendo yo sido educado de esa manera porque artísticamente mi educación fue esa, yo dibujé totalmente del natural, pinté totalmente del natural y salí con esas ganas de siempre trabajar de esa manera. Lo que pasa es que uno cuando se topa contra el mundo real, donde las cosas cuestan dinero, donde las cosas toman tiempo, pues se da cuenta que la eficiencia de trabajar del natural y la dinámica que es necesaria en términos de tiempo-espacio al trabajar enteramente del natural, pues no es fácil. Digamos que esas no son unas condiciones fáciles de cumplir y no son fáciles cuando uno está tratando de tener, digamos, una vida por fuera del estar trabajando enteramente del natural. Entonces, hablemos así abiertamente. Por ejemplo, estar contratando profesionales constantemente para que ellos posen para nosotros mientras nosotros pintamos del natural es una relación maravillosa, simbiótica entre pintor y modelo donde necesitamos el uno del otro para trabajar. Es una relación laboral en donde los dos nos necesitamos mutuamente, pero que es costosa, termina siendo muy costosa. O sea, los costos de estar contratando constantemente un modelo son muy altos. Cuando una institución quiere hacer eso dentro de un contexto académico, digamos, yo dicté clase de dibujo del natural 12 años. Entonces, si la universidad está contratando modelos todo el tiempo, fantástico. Es el trabajo de una persona que está posando para un grupo grande de estudiantes que están aprendiendo a través de esa interacción con él o la modelo. Pero cuando uno está solo y uno dice, tengo una exposición, quiero hacer 20 pinturas del natural, y pues eso terminan siendo 20 escenarios distintos donde tengo que trabajar con modelos y tengo que hacer una matemática de cuántas horas voy a estar trabajando con esas personas en particular, pues es complejo. No quiero decir que uno no pueda encontrar maneras eficientes de tratar de solucionar eso para que no sean tantas horas en las que uno está sintiendo esa necesidad de tener al modelo enfrente, pero pues sí es algo difícil.
Ahora, eso es si estamos contratando a una persona. Si no, si le estamos pidiendo a una persona que es allegada a nosotros, que de pronto es nuestro compañero o compañera o nuestros hijos, nuestros papás o son amigos cercanos y nosotros dependemos de que ellos posen durante horas solo para que podamos hacer pintura, pues ayer yo decía que eso es también como terriblemente injusto. Uno no puede someter a una persona a posar para uno simplemente porque uno quiere hacer pinturas. Justificar todo ese acto antinatural de quedarse quieto porque es que yo soy pintor y entonces usted se tiene que quedar quieto porque es que yo voy a hacer una pintura fantástica. Y la verdad, las pinturas al final no terminan siendo fantásticas, la mayoría de ellas son fatales, son pésimas. Entonces es casi que, oiga, usted quédese quieto y sufra un pocotón de horas para que yo pueda practicar. Eso es en últimas lo que es ese intercambio. Eso tampoco es justo. Nosotros no somos más importante que ninguna otra persona, ni nuestro tiempo termina siendo más importante que el tiempo de otra persona como para decir, hey, quédese quieto porque yo, artista, necesito de su tiempo, de su espacio y de su cuerpo de esa manera, porque es que le voy a pedir a usted y a su cuerpo que se comporten de una forma totalmente antinatural. La alternativa real que tenemos a todo esto es tomar fotos. Y ya, y eso no puede demonizarse y eso tiene que entenderse como algo súper simple, súper sencillo y es como decir, yo trabajo desde estas fotografías porque pues hacen que el trabajo para todos nosotros sea más fácil. Una pintura no es fácil de hacer. O sea, una pintura con todas las herramientas a nuestra disposición sigue siendo muy difícil de ejecutar. Entonces uno no puede pensar que es que si uno usa fotos está haciendo trampa o está haciendo algo más fácil. Si a mí me dijeran que hay una manera más fácil de poder pintar, pues yo diría, no, pues enséñeme porque quiero tratar de hacer mi vida como lo menos dura. No quiere decir que yo me deje de retar y que yo me vuelva flojo. No, yo todavía tengo las expectativas de, por ejemplo, aprender de mí mismo y de mi percepción a través de mi dibujo. Si yo ya entiendo que ese es un objetivo que yo tengo como artista, pues por ejemplo, si alguien me dice, no, pues proyecte sus dibujos, tome una foto y proyéctelos sobre la superficie. Yo le diría a la gente, pues no me interesa porque ese sacrificio para mí es muy grande. Yo ahí que estoy sacrificando, pues lo que puedo aprender de mí mismo, de la manera como veo las cosas. Entonces, pues no lo voy a hacer. Sencillamente, más bien prefiero sufrir un poquito en ese aspecto, pero lo que voy a aprender, lo que voy a ganar, va a ser muchísimo más grande de la eficiencia que puedo tener al ejecutar una pintura con la ayuda de una imagen fotográfica y de un proyector, por ejemplo. Entonces, uno tiene que poner en una balanza todas esas cosas. Para mí, pues nunca ha sido algo problemático porque, lo que les digo, yo amo la ilustración, la amaba antes de haber estudiado, o sea, amé la ilustración fantástica, amé los cómics antes de comenzar a estudiar. Entonces, cuando entendí que todas esas personas usan algún tipo de referentes, pues para mí eso era una parte natural de mi trabajo. Y nunca lo juzgué como nada distinto a una variable que era inherente al trabajo que hacíamos, era natural al hecho de ser ilustrador. Hoy en día sigo utilizando fotografías porque así yo pueda pintar del natural y, por ejemplo, casi el 100% de los talleres que yo doy son del natural. O sea, trabajamos con modelo del natural y me siento súper tranquilo y súper satisfecho con la manera como pinto del natural. Incluso yo muchas veces les digo a las personas, lo que yo trato de evocar cuando estoy trabajando desde una fotografía son todas esas experiencias que he tenido cuando trabajo del natural. O sea, esas experiencias han alimentado la manera como yo entiendo la pintura y yo puedo hacer referencia a ellas mientras estoy trabajando con la información que me brinda una fotografía. Entonces creo que esa es la mejor manera de definir la forma como yo personalmente uso las fotografías. Para mí es un punto de partida y es información que tiene un valor altísimo, ¿no es cierto? Pero es simplemente eso, es información. Y yo tengo que ver cómo voy a usar esa información. Yo puedo editar muchísima de esa información, como fue el caso de la pintura de ayer. Ayer hablaba yo de cómo es muy chévere poder hacer un retrato, o sea, en este caso yo estaba haciendo un autorretrato, pero es muy chévere hacer un autorretrato y que uno diga, oiga, pero es que en los autorretratos o en los retratos normalmente el juicio que hacemos sobre ellos depende de la fidelidad con la que uno pueda traducir las facciones, ¿no es cierto? Lo que son los ojos, la nariz, la boca que hay en un retrato. Entonces nosotros casi siempre equiparamos retrato con que haya muchísima información y de muy alta fidelidad en esas facciones del rostro. Entonces para nosotros
el describir los ojos es importantísimo, el describir la boca le da mucho carácter y describir la nariz da muchísima estructura. Para nosotros esa información, esa especificidad en esos elementos es casi sobre lo que se construye el retrato. Entonces, ayer, teniendo la información, no era tan explícita. En una fotografía mía, yo decidí mostrarles que uno puede editar toda esa información o una gran parte de esa información e igual mantener muchísimos elementos de los que nos arroja la fotografía, de los que podemos aprender desde la fotografía. Entonces, en específico, ayer me fijé en la unidad en la luz y en la unidad en la sombra y cómo esa noción de unidad hacía que yo quisiera eliminar, no por completo, pero eliminar muchísima de la minucia que se manifestaba a través de las facciones que había en el retrato. Entonces me aferré a esas dos grandes masas y quise que el retrato hablara era de eso, de cómo me puedo entender yo, no desde mis particularidades, sino desde la generalidad. Eso era el retrato de ayer, hecho desde una fotografía que claramente tenía más información de la que fue traducida a pintura. Ayer decía, y esto sí lo quiero recalcar muchísimo, que cuando uno está pintando, uno no es esclavo de la cantidad de información que hay dentro de una fotografía. O sea, que esto no es una cuestión contractual. Por el hecho de que exista esa información en ese referente fotográfico, no quiere decir que yo lo tengo que usar. Yo puedo usar lo mucho que quiera o yo puedo usar lo poco que quiera. Esa decisión depende enteramente de mí y de la intención que yo tengo detrás de la imagen. Para hoy, y como ya se dieron cuenta, quise enfatizar la expresión. Eso para mí es súper importante a la hora de pintar y para mí es chévere darme cuenta de cómo yo reacciono ante otro ser humano. Este es un amigo artista y obviamente tengo el permiso de él de compartirles la imagen que él me mandó para que lo pintara, pero sabiendo que es un amigo artista y yo he comentado esto en otras pinturas anteriores, yo siento una tranquilidad mucho más grande y una naturalidad al querer exagerar ciertos aspectos que veo en esa persona cuando estoy pintando. Yo siento que esa es como una relación súper chévere cuando alguien me pinta a mí o estoy pintando a alguien, de decirles, oiga, haga conmigo lo que quiera. No, bueno, eso suena raro. No, utilice la imagen de referente, la información que ve en esta imagen de referente como a usted se le dé la gana. O sea, úsela tranquilamente. No sienta que yo me voy a sentir mal. Yo con artistas en los que confío, con los que se puede hacer este tipo de intercambios, siento que hay un nivel de confianza donde uno puede decir, no, yo respeto ciegamente lo que usted va a hacer con esta información. Entonces, para esta imagen de Carl, pues quise alargarla. Yo tengo esta obsesión con elongar particularmente los retratos. A mí no sé por qué, pero me encanta esa distorsión que es como vertical. Seguramente Giacometti tuvo ese efecto eterno sobre mí, pero es algo que me encanta. Entonces hay algo de eso y hay algo de exagerar como los gestos dentro de la estructura. Yo normalmente veo que si algo se tuerce, lo tuerzo un poquito más. Veo que si algo es curvo, lo vuelvo un poquito más curvo. Me encanta hacer como ese tipo de cosas. Entonces yo creo que lo que pasa con esta pintura es que me aferré a esos pequeños momentos que yo reconozco, me nutro de ellos y digo, listo, ahora los podemos pasar por ese colador que es mi cabeza que quiere exagerar todo y darle un poquitico más de expresión. Y termino interpretando esas formas como lo pudieron ver en esos primeros momentos desde que planteé ese dibujo. Desde ahí ya había una línea muy clara sobre cómo podía ser la construcción de esa pintura. Entonces para hoy quería eso. También quise aislar la información, digamos, periférica al retrato. Quise concentrarme tanto en la expresión de esas formas, en ese gesto exagerado, que me sentí súper satisfecho trabajando y volteando como toda mi atención hacia el interior de las formas. Entonces, por eso es que decidí editar toda la información que había en el fondo y pienso que el efecto gráfico que eso tiene y la respuesta que uno tiene como a esa ligera distorsión de las formas puede ser mucho más efectiva que si hubiera puesto elementos en el fondo que pudieran empezar a competir contra lo que estaba pasando al interior de la forma. Eso va a ser esta semana, es reconocer la información de la que partimos y ver cómo es que podemos traducir esa información en pintura. Y ayer lo decía, voy a tratar, o sea, es una cosa muy difícil porque es que yo tampoco puedo sentirme que soy 1000 pintores distintos, pero voy a tratar de enfatizar distintos aspectos que veo
dentro de la imagen que tengo de referente para que puedan ver cómo es que los puedo traducir en pintura. Les prometo que voy a tratar de enfatizar distintos aspectos para que podamos entender como diversas maneras de utilizar esa información que proviene de un referente fotográfico. Entonces, espero que les haya gustado y espero que nos puedan acompañar mañana, donde vamos a seguir recorriendo este camino para tratar de entender un poco mejor cómo interpretar la información que hay en una fotografía y no sentir que lo único que tenemos que hacer cuando pintamos desde una fotografía es ser 100% fieles a la información que hay en una foto. Si eso queremos, todo bien, perfecto, no pasa absolutamente nada, pero no quiere decir que no podemos ser expresionistas cuando partimos de una foto o abstractos cuando partimos de una fotografía. Todas esas cosas son absolutamente válidas y dependen de nosotros, dependen de nuestra intención. Entonces, todo esto para que asumamos las posibilidades que tenemos enfrente de nosotros y en particular cuando trabajamos desde referentes fotográficos. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao, Lines.